a bioconstrução, ela se faz com os materiais que a gente tem da natureza, né? A gente tem a terra, tem a água e tem a fibra. Com esses três elementos básicos, já você pode fazer uma bolsa. Já? Com isso só já pode você começar, né? A fazer com pau do mato, com grade, com o que seja que você faça a estrutura, mas você já pode, com esses três elementos, já pode fazer a mistura mais básica del barro. Então, são esses três elementos aqui, é a terra, né? A fibra e o agua. ¿No? Terra, fibra y agua. En ese caso, esta mixtura que se puede usar aquí, ella es justamente una mixtura que era una terra propia para barro. Una terra que está ideal de 50% de argila, porque a argila é o que le dá a elasticidade a mistura del barro. ¿Ya? Então, aí quando você tem uma terra boa, você não precisa colocar cimento, você não precisa colocar outras coisas que façam que o barro fique com aderência, que o barro não caia. Portanto, você tem que ser um barro bastante firme de argila em relação à areia. El porcentaje de areia. Diríamos que este é um barro que tem que ser equilibrado. Equilibrado. Então, essa combinação de um barro equilibrado, do começo, com água e fibra, daria uma fibra, no caso da que eu descobri essa fibra, ¿ya? Aqui, morando aqui, né? E esse barro aqui também eu descobri esse barro. O barro, uno tem que procurar o barro, porque não toda a terra serve para todo, no mesmo. Ela tem diferentes funções, né? Então, nesse sentido que é importante. Então, a terra, el agua y la fibra que yo conseguí descubrí aquí cuando estábamos limpando el igarapé. Ahí limpiábamos el igarapé porque tenía muchas fibras de raíz del azaí, que él entupía a canalización del agua, entonces empezamos a pegar y la picaba después. Ahí un día que esa fibra sirve para hacer barro, porque él es leve, él es boa, ¿no? Junto del barrio que él está propio aquí en esta terra, ¿no? Que a gente estaba trabajando en el piso, procurando aterro, estábamos aterrando y se pensé, oye Marlene, ese terreno es que sirve para hacer casa. Yo ya sabía de bioconstrucción, pegué esa terra, pegué esa fibra, ¿no? E fiz las primeras pruebas y comenzó a dar súper certo, ¿no? Agora, essa terra aqui, ela não é desse tipo. Ela é uma terra que ela tem um 40% até um 30% de argila. ¿Ya? ¿Qué quiere falar isso? A ver, ¿qué vocês acham que pode significar isso? ¿Ven? Olha, isso aqui era uma terra, essa fibra vem misturada com uma terra? Não, ela é assim. Sim. Ela mesma tem uma espécie de fibra, como de textura, una cosa así media, como que le tiene un residuo, ¿sabes? Que es generado por el agua, que cuando fica seco, ele fica assim en terra, como uma lama. Tem alguma mistura, ela é misturada com a terra, né? Sim. Essa é diferente, né? É a mesma ou é diferente? Não, você vai misturar com a terra. Sim. Né? Aí ela vai misturando. Porque às vezes a gente começa a cavar onde tem terra e parece que são as raízes, né, das árvores que saem, faz isso aí, ou... Claro, sim, isso. É tipo uma tela, né? Mas ela como uma tela que vai segurar o barro, né? Na hora que você vai manuseando ali. Sim, mas isso é que... Não, o sea, mira, isso é o que eu digo, mira, calma, vocês não querem agora conhecer o processo construtivo del barro. Estamos falando de la semente del barro. Entonces tienen que calmar, ¿ya? Y escuchar la pregunta, porque la pregunta es...
La pregunta es, aquí por ejemplo, en esta observación que a gente está haciendo, de la constitución de la mixtura del barro, ¿ya? Que la mixtura ideal, cuando uno tiene una tierra boa, una fibra excelente y una agua también boa, ahí no precisa utilizar cemento, ¿entiendes? E tem a diferença da água também, seria água boa. Claro, porque en el caso así, el agua, siendo agua así, que no esté como con algún proceso de químico, ¿no? Uhum. Isso Ya estamos. influencia no se tiver En químico, el ambiente, ¿no? assim que fica Sí, no ambiente ¿no? que você está. Claro. Entonces, esas tres cosas son las... Pero aquí, por ejemplo, eso es lo que les digo. Alguien si no te... Entonces, que no te un barro con esa proporción de argila precisa para tener así, básicamente sí, ¿ya? Uhum. No sé, pero ¿qué es lo que acontece? Hay muchos factores medioambientales, por ejemplo, los bichos quieren hacer casa en el barrio, rápido. Para él es como, wow, es una casa gigante para no apartamentos, tenemos centro comercial, ahora tenemos una ciudad. Para él es así. Entonces él ya quiere hacer una casa. Cuando ven ese barro molino, así, uy, dicen, ahora. Y comienzan, pasan de niños y no te incomodan. Ellos van a su apartamento y se van. Pero fica un barro cru, ¿entiendes? Que él es propicio para ese cava y ahí todo ves, pero es mejor que no moren en tu casa, ¿no? Eso, entonces, para ese proceso, de ese lado del barro, es que se incluye una pequeña cuota de cemento. Ahí la pregunta que vos estabas pasando antes, ¿qué hizo ahí? 8-1. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando uno hace una mixtura para casa, de hacer ordenaría, uno coloca 4-1, 5-1, ¿ves? De arena por 1 de cemento. En este caso, 8 de barro por una cuya de cemento. O sea, 8 cuyas de barro por 1 de cemento. Por lo menos, ¿no? O más. Porque no es la idea que el cemento fique como protagonista del trabajo. No. El cemento solamente le da el tipo así como un bloqueador solar, ¿entiendes? Así, pero como una cosa que es propia de esto, del barro, para que le fique, que no sea llamativo para los bichos, la vida, ¿sabes? Las cosas que puedan venir. Y además de eso, él le da sustentación a tener la mixtura del barro. Y él no tiene un impacto así, digamos, porque tende uno hacia tener esa onda de demonizada del cemento. No, el cemento, no, porque es parte de la autoconstrucción. Es una de las soluciones que a veces es mucho más económica para poder resolver ciertas cosas, por ejemplo, en materia de pisos. ¿Ah? Es algo súper importante para la fundación de casas, para que las tengan una durabilidad, por ejemplo. Y que no es bioconstrucción, mas sí es autoconstrucción. ¿Eh? O que vai definir essa proporção do cimento é de acordo com a sua proporção da argila. Para isso você tem que fazer o teste, né? Claro. Com açúcar e sal e a água bater, você faz esse teste, Sim. né? Para poder saber se tem meio, 30... Sim, esse aqui. Você colocou, exatamente, que é um teste para você saber a quantidade de argila que existe dentro daquela terra. Para você saber a proporção que você vai utilizar. Pero básicamente, o sea, por ejemplo, así, ¿qué es lo que acontece? Que yo ya tengo como un tiempo para hacer eso. Entonces esto, por ejemplo, es para un laboratorio y nosotros podemos hacerlo. Vamos cuando catemos barro, pegar un poco de ese barro y colocarlo con el agua y la sal para ver cuánta proporción tiene cada cosa. Deixa lá uns 3 dias e aí você vai ter a proporção de argila. Podemos hacer, como ahora que tiramos barro del buraco. Ahí eso, estas dos cosas que sería para hacer reboco grosso y este reboco que o se puede hacer aquí con madera, ¿no? Como en la forma más nativa, ¿no? Que hacer como pavo a pique que conocen, ¿no? Ahí hacer más grave, ¿no? Así, ¿no?
O você compra a tela de galinheiro, que ela já vem assim, ¿ya? Para mí, hoy en día, esta es la mejor opción, ¿ya? ¿Por qué es más práctico? Porque es más en contra, en tiempo. Y tú ficas procurando varinhas que después van a traer cupín para la casa. Porque uno no tiene noción y pega cualquier variña y ya las variñas son llamativas para el trabajo, el saber variña. Barro, que chino. Aí eu tive que tirar várias paredes aqui da casa por causa disso. Porque eu havia feito assim. Né? Aí tive que não haver... Mais romântico, né? Exatamente. Ah, isso é totalmente natureza. Hay cosas que sí dá para aplicar, né? Tentar de aplicar Só que não mora no mato, né? Ela fala assim, né? Pero es una cuestión que es importante no tener noción porque hay cosas que a veces vamos a tener un mayor desgaste energético, económico, por solamente, ya que yo... Sí, aquí, por ejemplo, esta solución es mucho más en cuenta, ¿no? Es mucho más práctica y es mucho más, para así, es una cosa más simple de poder trabajar, ¿entiendes? Entonces, esto es la materia del revoco grosso. Ahora, para hacer esta fundación, além de esta tela, a gente precisa ter los estellos en el techo. Dos estellos que soporten pelo menos una pared, ¿no? Para poder pregar aquí a tela. Essa parede tem quantos metros, Marlene? Qual? Essa que você está Não, estamos uma imaginária. Eu vou pôr 2 esteios, mas de repente eu posso pôr 100 metros? Sim, não. Pero el módulo es el mismo. Mas aí em 100 metros não vai ser só 2 esteios. Né? Lo máximo, por ejemplo, lo que yo recomendaría que fuese, por ejemplo, un ambiente puede ser de 3 hasta 3 metros, puede ser una pared boa, 4 también, si você fica bien, es eso. Y el trabajo, porque lo que vamos a ir viendo, ¿no? Conforme vamos pasando, es el proceso de colocar el barro, ¿no? De una forma que el tú consigue construir una pared completa, ¿entiendes? Pero vos en este momento, así ya en el punto que nos estamos, podemos inventar una pared, vamos a inventar una pared pequeña, de la zona de lado. Porque ya las paredes constructivas aquí solamente fica un poquillo de estructura que es hacer una cosa. ¿No? Entonces, la estructura que vamos a sintetizar es verdad. Para poder entonces pegar desde un comienzo, como que es. ¿No? Porque aquí precisa eso y além de eso precisa una áncora. ¿Ya? Una áncora para esa pared. Y eso, pues, yo utilizo pedras. ¿No? Aquí utilizo pedras y las pedras van de la constitución de todas las paredes que yo faço. O tijolo ecológico, de feito de plástico, que no caso cumplen la misma función. Y es a fazer a primeira segurança de la pared la primera segurança, ¿no? Para que la fique más fixa y firme embaixo. Entonces, con la primera línea de tijolo, la primera línea de pedra, yo ya tengo una firmeza para continuar mi barro. ¿Me entiendes? Por eso que es importante esa parte fundacional, de que en la semente del barro, porque no vamos a hablar ainda de impermeabilización cuando ni hemos feito eso aquí, ¿no? Entonces hay que ir por etapas y paso a paso, por eso que hay que tener calma, ¿no? Para poder entender ese aprendizaje que lo podamos hacer. Entonces, este sería, en el caso, ¿no? A opción dentro de la región que nós tenemos aquí, dentro de nuestra área, dentro de estas dudas, no es la primera. Por lo tanto, ¿qué quiere hablar? Que no es eso, que el barro de aquí es bastante arelloso. Tiene poco porcentaje de argila. ¿Entiendes? Esto para, no poco, digamos, pero no suficiente porque lo ideal sería que le fuese un poco más de argiloso, ¿no? Y para sustituir ese problema de argila, es que a gente adiciona un cimento en una mistura, es lo que llama mistura ecológica, ¿no? Y un poquillo
crecimiento en la mixtura para solamente dar ese como tempero, ¿sabes? Para que él esté más. Ahí tenemos esa primera parte de etapa constructiva, que sería la fundación de una pared, a partir de tela de gallinero, pedras o tijolo ecológico. ¿Hasta ahí todo el mundo comprendió? ¿O alguien tiene alguna pregunta de esa parte? ¿No? La idea, sí, primero en simples para poder entender los otros procesos. Si alguien tiene una pregunta, alguna duda. A fibra. A fibra. Que classe de fibra? Qualquer composto do mar? Não, por isso que eu falei. Acho que do coco também é massa, né? Do coco é bom. Tá aqui, ó. Não. Do coco, tanto na utilização Bom, do aqui, tijolo ecológico. aqui a coisa é assim. Que tem. Você tem que procurar fazer um estudo quando você se encontre, né, em uma região determinada para fazer algo. Qual que pode ser a probabilidade? Né? En el caso, por exemplo, aqui não tem capim. Não, porque foi uma área deforestada num momento e que o mato recresceu e além de que como eu não mexo, eu não gosto de destruir, aí fica mantenido, crescendo. Então, se não tem, por exemplo, grama ou capim, assim, e a graminha que eu tenho, eu cuido selo dela, porque ela é minha filha. E é sério, de verdade, porque é uma graminha que eu cuido muito. Então, o que acontece? Que você precisa, estando en el lugar que você se encontra, procurar cuál es la fibra que tem. ¿Eh? Entonces, você, ya teniendo esa mentalidad de bioconstrucción, você ve que, por ejemplo, esa fibra en particular, que es la raíz del açaí, la última raíz, digamos, no es la raíz grosa, ¿no? No estamos matando el árbol. Es raíz, una parte ya la parte que está más apodreciendo de la raíz, ¿eh? No es la última punta de la raíz del açaí, la que ya, y que até es bom que tiremos porque podamos a la raíz e incluso el açaí revigora, ¿no? Porque por causa de eso, ¿no? Entonces, ela, si vocês observan direito ela, se dan el tiempo para poder olharla detenidamente, ela é uma fibra que ela tem muitos detalhes e isso ajuda muito no acabamento del barro. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a gente vía con mi amigo del açaí del alemán, que por ejemplo sería interesante pulverizar el carozo del açaí para poder tener una microfibra, porque por ejemplo el material es muy bom. Entonces, si se dan el tiempo de ver que le tienen una especie de ponchiñas, ¿sabes? Y eso a nivel de la adherencia del barro es muy bom, por eso que le permite este acabamento. Un acabamento muy bom para hacer barro, ¿sabes? Muy plástico, porque generalmente el acabamento con fibra, él no fica así. Él fica muito más grosso, muito más a fibra, ¿sabes? Porque el capim es más duro. Entonces, si vocês percebem a suavidade da fibra, vocês entendem que esse estudo vai por aí, assim, o estudo da sensação, da fibra, como ela se comporta em nossas mãos, sabe? Porque ela é o ar de la mistura, ¿ya? Es lo que le da, por ejemplo, como en la tierra muchas veces precisa como ese hidrogênio, es como la oxigenación del barro, y hay muchas técnicas de bioconstrucción que elas son a partir de la relação primeiro com a fibra. Marlene, mas eu posso processar essa fibra. Vai estudando a fibra, por favor. Toca ela bem, manosea ela, para que vocês entendam isso a nível del tacto. Sim, perdão. Se eu processo ela, deixo ela menor, trituro ela vai ter mais. Claro, esa es la cosa, porque este es un estudio y es un descubrimiento. ¿Entiendes? Así porque tal vez você lá en su casa puede decir, oh, esa fibra está boa y es uma raíz de palheira. Pero tienen que ver bien, observar cómo se comporta ella con los bichos, ¿no? Tal vez si ella puede ficar llamativa, ¿no? O no, ¿entiendes? Eso es lo primero que tenemos que cuidar. Y en el caso, como él es una raíz de agua,
y él hallara un residuo que estaba saliendo de nós limpar el igarapé, fue como, usted mojela, porque si no se va a mojar en la tierra, va a comer ella. Y ahí fue ese descubrimiento, ¿entiendes? Ahí ese proceso, como ela ya media descomposta, ela tem agora esa que es como una tierra propia de su descomposición. Y eso ayuda en ese proceso del barro, ¿entiendes? Porque hay otros lugares en que se hace ese proceso y a pessoa, tipo, o sea, se coloca, por ejemplo, cocó de vaca o cocó de caballo. ¿Por qué? Porque ese proceso es microfíbrico. Entonces, por ejemplo, yo estoy queriendo, por ejemplo, ver, y cuando vayamos a hacer esa colecta de plantas, que vamos a hacer, colecta, de raídas ahí, entonces ahí yo quiero que también colectemos un poco de aquella que es una gelaer, que está más longe un poquito, más escondidinha, más decomposta de la propia raíz, y una geleia así mesmo, que ela cae da raíz así cuando uno pega. ¿Ven? Interesante. Entonces son descubrimientos que vamos a ir acompañando ahora ya como parte de un proceso constructivo del barro. Entonces llegamos hasta ahí más o menos. Esto vendría a ser revoco grosso. ¿Alguna otra pregunta con relación a la fibra? ¿O ficó más o menos? Sí. ¿Alguna pregunta aqui com relação a sí? Mas não pode misturar o excremento de vaca com... pode substituir o excremento de vaca pela fibra? Não, né? Sí, yo por ejemplo acho que es más mejor, por ejemplo, hacer un experimento con la fibra fermentada, sozinha, ¿sabes? Que el coco, porque yo creo que aquí el coco no funciona tan bien. Las experiencias que tive llamó bastante así, no sé, yo no achei bom. Você acha que o excremento de vaca ele atrai insetos? Yo creo que él aquí en esta región no es muy propio. Não é muito próximo. Para otras regiones sí. Porque Un clima más seco por la humedad y que él así, o sea, lo que le contiene ese proceso así como que es diferente. Por ejemplo, yo en Chile sí usé mucho gota de vaca y va bien fermentada para hacer varias cosas, pero no producía ese efecto que yo he visto que produce aquí, que es como un poco que el barro medio que apodrece, ¿sabes? Entonces fica medio, sí. Aí você acha que aqui nessa região... Yo pienso que es mejor, por ejemplo, ese estudio que yo he estado haciendo, ¿no? Que esta mistura aquí. Esta es la mistura que yo descubrí aquí y va a ser aquí. Essa daqui. Lá. Essa daqui é essa. 40%. Muito pro. É porque clima, né? Material, tudo. Isso vai ajudar. Entonces, una vez que a gente comienza, esa es nuestra primera parte, bueno, nuestra primera experiencia va a ser esta. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a procurar la fibra, ¿no? Vamos a pegar la tierra, ¿ya? Del boraco, y vamos a hacer nuestra primera mistura, entre todos. Ahí, en esta mistura, no le vale porque no precisa, porque ya el barro tiene el porcentaje suficiente de arena para esta etapa. ¿Ya? Esa es nuestra primera actividad, nuestro primer bloque de trabajo va a ser este aquí. Ahí después de ese trabajo, ahí nos vamos en el revoco intermedio, que se llama, ¿ya? Y que vendría a ser la tierra penetrada con una mistura del 50% de arena grosa y 50% de arena fina. Y el cemento en la misma proporción. Entonces ahí ya fica una primera capa de alisamiento, que es como lo que veríamos en una pared como esa. Ya está en un punto de acabamiento en que parece que ya no tiene fibra. Sin fibra. ¿Ya? Solo tierra, arena y cemento. Sin fibra. Entonces, por ejemplo, es distinto que los cantos que tienen fibra, porque aunque tienen fibra ainda fica un poco más grosso, ¿no? Fica así un poquito, porque bueno, la fibra siempre quiere... Sí, la fibra es su trabajo, digamos, es hacer eso. Es su trabajo, es el oxígeno, el ar del barro.
Por ejemplo, yo una vez hice un estudio de música con un tipo de fibra que era una fibra de corda, que se llama. Un capín longo, así. Ahí você pegaba ese capín, lo enrolaba así, ficaba una corda así. Ahí metían un barro muy aguado, así bien aguado, y iba a colocar. Así era. En una tarde hicimos un estudio de música todo con esa técnica, porque ahí solo humedecía ese capín y iba subiendo. Y pegaba ese capín, enrolaba al barro y iba colocando así. Y después tenía una pared toda de capín de barro, así. De mucha palla. Pero, por ejemplo, hay personas que utilizan otras técnicas de bioconstrucción que son con fibra, que utilizan, por ejemplo, aquella que come las vacas, ¿no? Que son de bloco. Ahí colocan todos esos blocos en los medios, como isolante. Por ejemplo, para climas que son fríos, ¿no? Ahí después el barro solo va por fuera, cubriendo palla, la fibra, ¿no? Entonces, dependiendo de la técnica, ¿cuál es la proporción de fibra que yo uso en el proceso? ¿Entiendes? ¿Cuál es la fibra que yo voy a colocar? Dependiendo de la técnica que yo voy a hacer. En esa técnica que nos estamos trabajando aquí, es una técnica adaptada a esa realidad regional, ¿eh? Un poco en las condiciones que más o menos es una casa normal, que siempre precisa unas paredes tipo parecidas a las de ordenaria, que son, digamos, ese formato aquí, que sería una pared estándar. Quanto tempo dura? Que coisa? Uma parede, sim. Não, você pode passar, imagina que tem casas que tem 30.000 anos feitas de barro, né? Vai depender de usar a técnica correta, manusear direitinho, né? As bases inteiras. E temos que não observar... colocar, por exemplo, madeiras que dão cupim, essas É coisas. uma manutenção natural também, né? Y lo importante también es de eso, ¿no? De darse cuenta del ambiente que el lugar que vos está queriendo trabajar, ¿no? Eso es lo más importante. Ver, porque por ejemplo, como veíamos en la realidad, por ejemplo, que tiene la María, por ejemplo, que la mora en un lugar que tiene muy tarea. No ten barro ahí, como aquí que ten la floresta, digamos, así que da de tu caballo, un vaso y ahí, un barro bon. No en todo canto que tú tengas un barro bon. Aí a maior parte das pessoas aqui que fazem bioconstrução tem que comprar um barro de longe para poder fazer bioconstrução. Eu já vi meu vizinho trabalhando com barro e ele pega a casa de formiga. Sim, barro de saúva. É um bom barro. Esse é um bom barro. Ele é soltinho, você na hora de fazer. Porque eles fazem o trabalho que eu, por exemplo, estou fazendo aqui. Vocês vão ver depois, vão entender o processo de la produção, como se coleta o barro, né? Então, aí, esse processo de colecção do barro, aí, ele, por exemplo, no caso, depende de muito do lugar onde uno se encontra. Por exemplo, lá em Macaco, na Ilha del Macaco. Aí, você não tem barro. Também, é só areia, né? Só areia. Mas você tem a saúva que faz esse processo. O que é o que faz a saúva? A saúva vai no fundo de uma parte, pega essa areia, uma areinha, e ela vem e traz essa areinha para você, de super longe. Então elas fazem isso é uma terra nobre. E aí você pega, diz, obrigada, saúva. Obrigada. Não sente falta. Para ela é uma limpeza, né? Ela tá limpando. Não, Maria. E além disso, Maria, um barro quase sério, elas não sentem falta porque elas estão fazendo o buraco para chegar lá, elas não se importam com o que fica fora. Porque a importância do trabalho das formigas é que ela está indo lá mais no fundo para fazer um ninho. Então, se você tira essa areia, você não está prejudicando elas, entende? Solo está tirando las areas que ellas tiraron para poder llegar a donde ellos van. Entonces no están danificando la casa de ellas, que a ver si puede haber una cosa con eso. Entonces por eso depende mucho de la realidad geográfica que ellos se encuentren. Por ejemplo, en un canto va a ir más certo o bajo ensacado. Que es la técnica como se coloca el barro en lingüiza así de saca, por ejemplo, o en un otro canto da más cierto domo geodésico, ¿no? O en otro canto da más cierto paupique, ¿no? O en otro canto da más cierto taipá, depilado.
ou em outro canto dá mais certo como, né? Ou não, assim. É muito relativo, né? Por exemplo, tem lugares que fazem paredes de 1,5 metros na Venezuela. Lindas, né? Porque fazem até coloridas, né? Aí coloca, por exemplo, diferentes colores de argila. Van batendo e van ficando com os cores de las argilas, né? Faz de largura? Sim. E aí tiran después tiran las maderas que formaban la pared y fica el diseño de las cores, la argila. Entonces es un camino infinito, ¿me entiendes? Yo estoy aquí para poder presentar esta técnica humilde que es resultado de un proceso exploratorio, empírico, investigativo meu, ¿me entiendes? Aí vocês vão escolher depois que van a tener ese conocimiento, como vocês querem aplicar eso, o como vocês, sí, eu gostei de esto que hicieron la Marlene, pero eu quero esse outro tempero, né? De boa, né? Porque é sua exploração depois, né? Aí eu solamente coloco esto para que vai ser sua base para você começar, né? Essa exploração pessoal de vocês, né? Então, aqui passamos depois desse reboco grosso a esse reboco intermedio, né? Que vendría a ser aquela capa que ela sem fibra, né? Nada de fibra. A fibra ficou aqui. Até aí com fibra. Agora, es probable de poder intentar aquí en este punto, por ejemplo, pensar en una fibra, por ejemplo, como aquella que estábamos pensando con mi amigo del carozo del açaí pulverizado. ¿Eh? Muy de porque él sería bomba de habilidad, que eso es lo que tiene que pensar. ¿Eh? Pero es un proceso investigativo, vamos a probar. Ahí yo pedí para él que le separase un pote con aquel poco que le falta para mí, para hacer un test de ver cómo fica. ¿Eh? Entonces es una cosa exploratoria. Y ahí después, cuando nos tenemos este reboco acabado, que está más o menos en este punto, podemos hacer, por ejemplo, aquí no es que voy a hacer una sola vez que ya vaya a acabar una pared. Aquí faz 3 camadas, ¿no? Para poder acabar una pared y 3 camadas más acá. Para que fique grosilla, para que fique bonita, ¿no? Que no fique una pared deformada. ¿Ah? Pero siempre las capas a posteriores de la primera son más leves, ¿no? Menos cantidad de material, ¿sí? Porque la base más fuerte de la construcción es la primera mixtura que pasa en la pared. Esto aquí en esto pasa aquí para que ya vendría a ser allá fica fora areia grossa, ¿eh? Acabó areia grossa. Fica fora areia grossa, fica, ahora va reduciendo, ¿sí? La tierra venerada, areia fina y cimento. ¿Ya? Ahí el último ya que nos vamos a más ligar, que vendría a ser un poco como el acabamiento que tiene la pared interior de ese lado acá. Después vocês de esa oleada, ¿sabes? Esa pared, porque esa fue bien trabajada, poner en ese punto del barro, ya esa era la pared más alta de la casa, esa pared. ¿Ya? En técnica y en logro del trabajo con el dominio del material. Porque aquí las personas que ven aquí, yo ensino, a veces intenta, a veces, se le cae, acá el barro, a veces, fica un poco frustrado aquí, está normal. Y hay otras personas, cayó, me olha, porque hay que lembrar que todo se basa en una capa que ela faz esse trabalho suave, entendeu? Não é que você vem aqui a jogar suas emoções inconclusas, sabe? Você vem... Não, você não vem nessa... Vem aqui para poder equilibrar esse trabalho com a terra em você, né? Então, é uma geoterapia, de alguma forma, em la que você pode tentar dar lo melhor, né? Então, quando uno está nesse processo de construção de la parede, assim, uno siente que es un movimiento ergonómico del barro, que usted no puede estar haciendo el barro así, ¿no? Que usted no puede estar haciendo el barro así, que usted tiene que estar en una postura bien para que su cuerpo se sienta bien, y todo el movimiento, ¿no? Con la hinchada, no es que usted, no es una cosa que así, no, va
era hinchada, ¿no? Y concentra porque también es una conciencia, ¿no? De estar aquí ahora, presente, ¿no? Entonces, aquí llegamos a este punto, ¿ya? En que ya solamente es como aquella, ¿cómo que se llama aquel negocio que moldea así, plasticina, ¿no? Como, en ese punto aquí el barro está en esa elasticidad, ¿ya? Como una masa de pizza, así, aquí. ¿Ya? Também você vai medindo na mão, né? De acordo com a temperatura ali, Sí, a umidade. Aquí en esa parte nos tenemos un bajo aéreo, De água. ¿ya? Aquí nos tenemos un bajo aéreo, bien aéreo, porque él es el barro que lleva más cantidad de fibra, por llamar así, que es lo que le da el ar a la mixtura. Y aquí cada vez va se densificando más con la arena, ¿ah? Se va densificando, entonces está el barro más leve, el barro intermedio y el barro más pesado vendría a ser este, que ya apenas podemos pasar figurillas con ese ya, porque va a estar en un punto de adherencia muy ¿oh? ¿Ah? Entonces este ya llega a un punto que estamos en el punto más evoluido de ese proceso de constructivo, y aquí viene esa última, ¿no? Impermeabilización, que vendría a ser la tierra penetrada, que ese ya es un factor que en la primera etapa no se aparece, ¿ves? No aparece aquí penetrada, no preciso, porque la etapa es más grosa, la más escondida del barro, ¿no? Va cubierta, no hay que penetrar tú, pero aquí ya sí, porque si no penetra, raya, ¿no? No puede existir ni una fibra, y aquí la fibra fijo totalmente anulada. Por eso, si existe una fibra, tiene que ser una fibra muy movida o triturada para que no vaya a afectar, porque si no todo se barro rayaría. Por ejemplo, yo ya vi en casos de personas que compraron barro, el barro no bello del lugar, y es rayado así. ¿Por qué? Por ejemplo, porque no supieron visualizar que un barro con exceso de arcilla, ¿ya? Eso es lo que hay que tener, un barro con exceso de arcilla, precisa. Entonces, si tiene un barro, por ejemplo, si nos tuviésemos aquí, en vez de un barro, por ejemplo, 50, si tuviésemos un barro con 80% de arcilla, y yo ahora, ¿qué paso, bueno? Ahí yo tengo que adherir arella. Si yo no adhiero arella es el factor de la humedad allí, ¿ya? Nunca esquezamos que todo lugar que tiene arella, ¿ah? En el caso aquí habría que adherir arella, sí o sí, en una buena proporción. Pero si tiene así, casi 50 y 50, ¿entiendes? Por el porcentaje de arcilla que tiene esa tierra. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que la arena dentro de la mixtura es lo que le da la humedad y al barro, el tiempo de secado. Por ejemplo, un barro que tiene menos cantidad de arena, es un barro que precisa esa arena, entonces si no tiene esa arena, le va a pegar esa agua, o esa humedad, o esa baja de temperatura de la propia mixtura, entonces va a quebrar. ¿Entiendes? Por eso que es muy importante la relación de arcilla. ¿Cuál es el porcentaje de arcilla que tiene la tierra con la que vamos a trabajar? ¿Ya? Porque si fuese, por ejemplo, una tierra que tuviese un 10% de arcilla, ¡pocha vida! Ahí no podemos trabajar con esa tierra. Un mínimo aceptable sería que tuviese un 30%, ya para no castigarla tanto, ¿no? Porque si no me atrasa la tierra, va a desfarelar todo, porque es arena, que es uno de los factores de este barro. Entonces este barro no precisa mucha más arena en su etapa constructiva, ¿entiendes? Por eso que un poquito, ¿no? Entonces llegamos aquí hasta este punto, que ya es el final de la caminada, cuando ya vamos a llegar al último día, en este punto. Entonces la tierra está penetrada, além de penetrar, ela está penetrada
por 2. ¿Ya? Porque se pasa por la pendiente grosa y por la pendiente fina. Porque el punto que la tela tiene que estar así, como un poco, ¿no? Como tamizada, ¿no? ¿Digamos? Tamizada. Me pasa como por un, con cosas así, como, ¿ah? Para ya ficar clasificado, ficar brillante. Ficar así, como es el barro. ¿Ya? Entonces aquí, ese tiene que ser finilla, arella fina también, penetrada. ¿No? Tapioca cocida, que es un proceso que se hace con la tapioca, ¿no? Para hacer las mixturas. Cola blanca y caña. Entonces, esto va a ficar todo para después vamos a hacer la oficina de pinturas murales naturales. Después, el otro módulo que viene después, ese no se trabaja desta vez. A função da tapioca aí nessa intermediação é para dar também tipo uma cola nela? Não. Claro, porque si tú te fijas, mira que acontece, mira, vamos a hacer ese experimento cuando yo voy a pegar la tapioca, ¿ya? Porque no, por eso te digo, hay cosas que solamente vamos a poder trabajar en la práctica, ¿ya? Esto es solamente, yo lo que estoy pasando para usted es las materias que a gente vai fazer con el corpo. Pero entender a função dela aí. A liga aí, porque a tapioca, quando você molha e encharca ela incha, né? No, en el caso aquí lo que acontece es que la tapioca, con el proceso que no es, a ver, espere. Es así, yo coloco la tapioca en una panela, ya, con agua. Pero es que esa tapioca poco le falta, ¿no? Pues yo coloco la tapioca solamente cuando el agua está ya un poquito morna. Y a poco. Y siempre rebotando. Y fíjate que nunca está acá un pingado, pero más grosso. Pero grosso, más grosso, sí mismo, ¿no? Ahí esa mistura quentinha, así que está como una geleia, ¿ya? Ahí se come como sí, así, muy fuerte. Porque te llega de punto de estar cocinando, pero no es poco. No puede ser, ¿qué más? Destruye, ¿ah? Pero mismo así con la alimentación, también con los procesos del barro no puede, si va a meter poco en las cosas del barro también es muy delicado. Tú te has medido, ¿eh? Entonces ahí ese proceso, va a ir la temperatura del fuego y cae. Ay, después cansa, porque tiene que ser una panela grande. Sí, cansa, porque es pesado, es ficando más denso, hasta que ya fica que una gosma. Esa gosma mixturada con la cola blanca, con la cal, la arena fina, la plenada, esa no son material de impermeabilización. Y de última, ya, como parte final y que solo es de pensar en una capa sostenida de todo este material. Un final. ¿Ya? Este después fue explicado por vos. Para dar una última, sim. O verniz é o uso dessa cola e essa tapioca. Exato. E a juntura desse duo que genera, também por exemplo, se pode adicionar aqui uma coisa que também é bom, que é farinha de trigo. ¿De la más? Barata. Trigo. Porque la tiene gluten, ¿ya? Y el gluten es un principio que dentro de la bioconstrucción se puede aplicar, ¿no? Y que le ayuda a la liga, ¿ya? Por él hacer un material que, si usted, por ejemplo, hacen un paneseño, un germinado de trigo, ahí usted tiene que exprimir los brotos, ahí cae una cola. Ese es el gluten. Es una cola mesmo. Por eso es que él dentro del intestino fica muchas veces grudado, porque él es como una gosma mesmo, ¿eh? Y você espera y guay, fica colado, no sai fácil, ¿sabe?
Porque mismo una cosa fuerte que le tengan la propiedad del trigo. Entonces aquí ese vos de tenerla siempre en cuenta porque depende mucho de cómo va a ser nuestra mixtura, ¿no? Porque como ahí no estamos en este proceso de estudio de este barro, es un estudio que estamos ahí. No es que está logrado así el barro, es un estudio. Como si ya está avanzado, tiene logro, está para percibir el espacio estético, ¿no? Pero no quiere decir que esta etapa no está concluida, por eso que nosotros estamos aquí para hacerlo, ¿no? Este estudio. Entonces aquí en esta parte de este estudio, ya estamos aquí, vamos aquí, ahora vamos ya medio que entrando aquí, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio de este aquí para poder darle continuidad a todo, este aquí. Y después vamos a hacer este estudio acá, como tercero y el último ala. Entonces eso de la farina de trigo, vamos a hacerle pruebas. Tenemos que hacer una prueba con farina y una prueba sin farina. Para ver cómo se comporta, porque este es un laboratorio de bioconstrucción. Hay cosas que están más certezas porque han dado más certo de acuerdo a la experimentación. Pero hay otras cosas que vamos a ir descubriendo también en nuestro proceso investigativo con esto. Por eso que ya fuera de mí comienza a ser un proceso también de estudio personal, de observación de voces, del trabajo, de cómo son los materiales, de cómo es la posibilidad de catar eso de la floresta, cómo yo ingreso en eso, en esa comprensión de ver después los materiales. Y aquí en materia de fundación de estas paredes, siempre es bueno de considerar que las paredes es bueno de asegurarlas de maderas que sean boas. En el caso, por ejemplo, Mazaranduba, Angelín, Itaúba, que sean los pilares de ese tipo de maderas, ¿no? ¿Por qué? Porque las previenen, por ejemplo, el ingreso de cupín más rápido, ¿entiendes? Por ejemplo, factores que son regionales, que son de estudios de las personas de por aquí, ¿no? Y este tema aquí con eso es muy importante, porque ahí uno después da para poder sopesar un tema muy fuerte, que es la humedad. Entonces ahí la pared ainda porosa, ella permite que la humedad entre, pues ainda, menos claramente, pero ainda no es fechado ese proceso. Entonces ahora, por ejemplo, vamos partir colocando tela, ¿no? En algunos puntos vamos a hacer ese proceso constructivo primero, después vamos a procurar la argila y después vamos a procurar la fibra. Ese va a ser el proceso que cómo vamos a organizar el tema. Você já usou essa técnica de experimento para o telhado? Para fazer experimento no negócio? Ou só para parede? No, en el caso Essa minha mistura. No, porque lo que pasa es que así, para telhado, yo quiero hacer un estudio. Yo quiero hacer un estudio, pero yo quiero hacer un estudio ya en la etapa más de pinturas naturales. ¿Entiende? Porque eso, nuestra etapa es nuestra oficina de bioconstrucción, pero cuando entremos en la pintura, ahí vamos a trabajar pintura de impermeabilización. ¿No? Pintura impermeable. Ya. Como así. Como propiedad base para que ya esté incorporada. Entonces, por ejemplo, con ese estudio, hay el tipo hacer una prueba bien firme, por ejemplo, para teleado. Porque ahora es el momento precisamente de hacer esos estudios. ¿Alguna pregunta entonces con relación aquí? Tem como substituir a madeira por barro? Por algum outro material como madeira? Es que en el caso para esta técnica sí precisa madera. Sim, né? No caso, você, por ejemplo, você Vamos poderia fazer fazer... amarração, né? Sim, você poderia fazer pilares também de vergalhão, né? Aquele de ferro. Uhum. Sí, tendría que ser eso, ¿no? Pero esa sería la única, así como variante que você podría hacer sería una estructura de ferro, ¿no? Que más costoso, ¿no? Y es más difícil también de conseguir, ¿no?
esa factibilidad ahí, porque realmente también la estética, ¿no? Por una parte, y que tampoco es que sea un grande cantidad allí, ¿no? Porque una pared, por ejemplo, se puede hacer una pared tranquila, de 4 metros, de 3 metros, conseguir hacer y ahí solo precisas 2 estellos, ¿no? Ahí si quieres hacer un cuadrado, no una cosa tan tal vez grande como es aquí, pues se hace como con 4 paus, un ambiente de barro, 6 paus para colocar una porta. Com garrafas PET, cheia de água, assim, você já tentou fazer essas estruturas? Olha, que yo la verdad que Colocando 4, yo no barro soy, no meio, no e ela soy, com um pilar. sí. La verdad es que yo no soy muy así de querer usar agua dentro de la construcción. No, no sé, más por una cuestión energética. Así, como contener el agua como presa. Yo siento que la naturaleza del agua es fluir. Y yo creo que el agua también la absorbe muchas cosas. Entonces yo la verdad que siempre he evitado, incluso las garrafas de vidrio, no preencher con agua por el mismo. Eu vi algumas pessoas usando essa técnica. Para mí, y além de eso que adentro del agua después vais generando plantas y cosas adentro del barro que después vais que irremediablemente tener que romper para tirar esos fungo que fica dentro de la pared. Mas às vezes ela mesmo sozinha, com a própria terra, sem a água, ela fica resistente a dentro. Você consegue fazer colunas com ela. Eso sí, por ejemplo, você tira a madeira e põe a garrafa PET. Claro, pero por ejemplo tendría que llegar al punto de que la pared tiene que, o sea, el pilar, porque tendría que conseguir que ele ficasse rígido. Amarrado com a tela de... Sim. Pero tendría que ficar em pé, né? Para poder fazer a lição. Mas aí você consegue isso com barro. Pode encher a garrafa de areia também, se quiser que ela tenha um peso. Sí. Pero la cosa, mire, lo que acontece es que también, una cosa es que uno puede... Para espaços pequenos também, não? No, y que también uno puede ficar haciendo experimentos, ¿entiendes? Pero también hay cierta viabilidad y que tú tienes que pensar que no podemos, o sea, en ese momento pensar tanto y en especular, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es un ejercicio que uno puede crear en la imaginación, sí, pero por ejemplo yo estoy viendo que eso no es muy viable, ¿no? Por eso aplicando isso. Sí, por eso que uno ya, una vez que uno comienza a tener estas herramientas, tiene la posibilidad de experimentar, ya sea en su espacio, ya sea en un espacio colectivo, en un centro cultural, en una casa de un amigo que precisa una ayuda, ¿eh? Entonces aí você já vai ficar porque essas madeiras nobres, saranduba, itaúba, né, até louro hoje em dia, são madeiras extremamente complicadas, difíceis de tirar da natureza, não tem em qualquer lugar, né? Então, estou falando mais de alternativas mesmo para a gente usando ferro, mas também ferro só se você for pesquisar atrás na rua, quiser utilizar como material. Pero es que depende, porque no... Caro, ¿no? Y no, que la verdad es que no me caso, que me acontece que yo ya estoy un tiempo familiarizada con el rubro de la construcción, entonces yo tengo los contactos de comprar un estello por 70 reales, 80 reales de mazaranduba, 50 reales, depende, ¿no? Entonces para mí es mucho más en cuenta que yo comprar un ferro, y além disso el ferro tiene mucho más daño que la mazaranduba. Y es lo que yo puedo también conseguir, ¿no? Y también es una cosa que ponerse en términos de realidad, porque también nos da, así que no es que vaya a andar catando los paunos matos ya. O sea, esto ya es una bioconstrucción más urbana, hasta un punto, ¿no? Pues acotar otra opción, también muy económica, y es diferente, mas también utiliza a terra, que está por ahí, ¿no? Unos precios, que es... hiperadobe e superadobe. Sim, das super ressacadas. Juntando os dois, né? Você não precisa de coluna, porque como é, vou explicar assim bem rapidinho, é fácil. São sacolas essa de que llevan elementos como cemento, né? Ou sacolas de produtos. Isso mesmo. E você cheia de areia e vai montando, e depois a pistona, né? Va formando como un bloque y puede dar formas circulares, muy lindo, muy todo. Y no precisa porque va sumando, entonces la pared no precisa algo así, ¿no? Mas en los marcos, ventanas, janelas, né, coisas assim. Eu fabrico tijolinho ecológico, né? Então eu não uso colunas também. Por exemplo, eu substituo e sair fazendo os tijolinhos manuais,
E cada vez eu uso para coluna. Às vezes, quando eu tenho uma necessidade de fazer uma parede muito grande, como ela perguntou, aí eu coloco ou ferro ou madeiras que realmente vão ficar bem resistentes no meio dos tijolos. Então, é uma forma também. E eu já usei essa técnica para fazer muros. Tá, barro caindo. Casa, amiga, para fazer não, tinha barro caindo e eu precisava segurar esse barro. E aí eu usei essa técnica, funcionou bem. Ótimo. Mas eu fico mais pensando, porque madeira hoje em dia, além de estar muito proibido, além de estar muito complicado e difícil, a gente tem que pensar numa outra opção já. Não, con certeza, pero por ejemplo, eso que ele fala... ecológica. É ferro e cimento, é o mesmo, por isso que eu conheço um pouquinho da proporção. Ele que ele fala isso é bem isso mesmo, né? Que la bioconstrução tiene diferentes soluciones y depende de mucho de las condiciones de lo que podamos conseguir, de lo que esté accesible para uno, que no para otros, ¿no? Y en el caso ahí en el barro ensacado, que es una técnica que después vamos a desenvolver aquí en este trabajo de bioconstrucción, por en cuanto vamos a trabajar esta que es la técnica que da para trabajar en ese momento, ¿no? En este contexto. ¿Entiendes? Las otras técnicas, las otras posibilidades fijan al criterio de la experimentación que ustedes puedan desenvolver autónomamente. Pero en el caso, por ejemplo, yo pienso de que el depilar, por ejemplo, pues si uno consiguiese de reciclar un ferro y ese ferro colocarse con una base de cemento, ya está donde más. Son canos de cemento, ¿me entiendes? Para comenzar. ¿No? Pero ahora usted tiene que ver bien que si qué es lo que usted quiere sustentar de ese ferro, porque también no va a sacarle el rendimiento de lo que no da. Por ejemplo, aquí si yo quisiese, podría pasar un segundo andar. Pero no es mi criterio que prefiero una casa de un piso en ese momento ya. ¿Entiendes? En un caso, por ejemplo, si usted va a hacer una pared así, no puede ser una pared que va a sustentar un teblado de barro. ¿No? Tiene que pensar en qué es lo que va a sustentar de teto. En el caso si faz con este tipo de tela, que es la tela ecológica pintada, que fica de gama alta para poder resolver, ¿no? La parte de teto, ahí vos se puede con algo más leve tal vez, ¿no? Pero igual vos se va a precisar maderas en algún punto, ¿entiendes? En este contexto. O sea, si pasa unas experimentaciones también tiene que tener esa noción que puede no dar cierto, ¿no? Y ahí puede caer la casa, entonces también uno tiene que ver bien la seguridad que pueda tener un proyecto posible. Tampoco es experimentar por experimentar, sino que tiene que tener un poco un estudio para poder poner en práctica, porque son muchos materiales, muchas cosas que de alguna forma uno tiene que evaluar, factores que están en torno a la bioconstrucción que hacen más viable económicamente o menos, ¿entienden? Eso que es una cosa más práctica, ¿no? Sí. Y también es la seguranza. La seguranza que es lo más importante, porque tú tienes que estar en un canto seguro. Y que tú estés realmente acogegada. No da para tú estar durmiendo y que la pared caiga encima de ti, o el teto cae encima, no puedo. Entonces, un estudio que tiene que tener un estudio de viabilidad y si realmente eso va a ser realmente una posibilidad. Por eso que ya, esto es lo que vamos a estudiar. Entonces esto es lo que vamos a estudiar ahora, ¿no? Ahí tá meio forte aí embaixo. Ahí ya, la parte teórica ya estamos en eso, encerrando, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Não, tá bem explicado.